Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, pero en particular a ICB Editorial, que ha elegido nuestra casa para presentar el libro El último jesuita de la provincia del Paraguay, análisis de la correspondencia inédita de Diego León de Villafañe, 1799-1828. Nicolás Perrone es su autor, presenta el libro en esta oportunidad junto a los comentaristas Guillermo Wilde y María Elena Barral, a los tres nuestra más cálida bienvenida, pero dar las palabras de inicio y conducir este encuentro. Es una alegría para nosotros que esté presente el director editorial de ICB, Andrés Telesca. El aplauso para ustedes que nos agasajan con su presencia. Bueno, este libro está dentro de la colección para Lima Inicial que dirige Guillermo Wilde. Es una colección que ya lleva casi 20 años. Este es el título número 55. Y en particular la obra de Nicolás abre una nueva serie, la colección tiene muchas series, que es una serie de documentos, pero del cual voy a dejar a Guillermo que les explique el sentido y el tipo de contenido que intenta ofrecer. Para mí es un gran placer estar presentando este libro que corona un proceso de varios años de trabajo conjunto con Nicolás Perrone, y tal vez diría que de alguna manera el libro se monta sobre una corriente historiográfica nueva que consiste en dar a conocer documentos que son poco conocidos hasta el momento, y en este caso el resultado de una investigación de varios años dedicada a una figura que a Nicolás le aparece, que tal vez nos pueda después describir un poco la figura de un jesuita expulso que retorna a los territorios americanos. Como ustedes saben, la expulsión de los jesuitas, que ocurre en 1767-68, fue uno de los eventos históricos probablemente más significativos de la historia de Occidente. ¿Acaso, pienso yo, la primera operación coordinada de escala global que conecta la administración ibérica en Europa, las Américas y el Pacífico? Es decir, es una especie de operación global avant la lettre. Por lo menos desde que se habla formalmente en términos históricos de la globalización, y las implicancias administrativas, económicas, políticas y culturales de esos hechos ocurridos en 1767, tanto para el Estado español de la época como para la figura del Papa y la Iglesia en general, creo yo, aún deben ser estudiadas, es decir, que estamos dentro de un revival historiográfico interesado en esas cuestiones. Tal vez una pregunta interesante para plantearse en términos de reflexión es si la expulsión de los jesuitas verdaderamente desencadenó algo como un proceso nuevo, o si simplemente aceleró uno que ya había comenzado algunas décadas antes, en el siglo XVIII. Creo yo que no hay consenso historiográfico sobre esto, es decir, si es algo que marca un antes y un después, o si simplemente expande un proceso que ya había sido iniciado antes, procesos de ascenso y declinación del absolutismo y de las monarquías europeas, procesos, inicios de las independencias en las Américas, sobre las cuales, como ustedes saben, hay un debate en torno de hasta qué punto influyeron los jesuitas, o el pensamiento jesuítico, si se puede hablar en esos términos, en la caída de la monarquía ibérica y los procesos de independencia. Es decir que los efectos políticos e intelectuales están en debate, y creo yo que este libro, que es una colección de cartas comentadas y estudiadas en profundidad durante años por Nicolás, que además son un hallazgo, un verdadero hallazgo, aportan a pensar o a reflexionar no solo en términos históricos, sino también historiográficos. Yo tal vez me detendría en los minutos que tengo en tres dimensiones que son fundamentales para pensar estas cuestiones.
y que son básicamente, como digo, tres: la dimensión política, la dimensión de lo que podemos llamar la escritura de la historia o la plasmación de una memoria del exilio, pero también una memoria del retorno en tiempo real, y finalmente una dimensión biográfica o psicológica. Sabemos poco y nada sobre la historia de estos jesuitas que son deportados masivamente a los estados pontificios entre 1767-68, la mayor parte de ellos llega en 1770, después de un largo periplo de los distintos puntos de los dominios de la monarquía española hacia los estados pontificios, y habitan en este lugar, en esta especie de, uno podría decir, limbo, durante décadas y décadas. Después de la expulsión viene la supresión de la orden por el Papa Clemente XIV, ¿no? 1773, es decir, que estas figuras que han tenido toda una experiencia a veces de décadas en los territorios americanos y más allá, porque también venían de Filipinas e incluso del mundo asiático, viven una especie de existencia fantasmática, y los espacios que han dejado en las distintas partes del mundo se transforman en un espacio en donde esos jesuitas, como ya varios colegas lo han sostenido, siguen presentes, pero en la ausencia. Es decir, hay una presencia más fuerte de los jesuitas en los territorios que han dejado de lo que era cuando efectivamente estaban ahí en cuerpo presente, se podría decir, ¿no? Y valga la metáfora mortuoria a propósito, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay algún fenómeno del orden, uno podría decir, un fenómeno paradójico, se podría decir, de estas presencias que están ausentes al mismo tiempo, que tienen una influencia política decisiva en los territorios americanos y más allá, como digo, porque en la península ibérica también son fuertes políticamente, que van a plasmar y que van a dejar reflejada en sus escritos que son, bueno, en la mayor parte de los casos, el 90% de las cosas que escribieron estos jesuitas en el exilio es totalmente desconocida. Es muy probable que una parte importante de esos materiales se hayan perdido. En otros casos duermen en los archivos, generalmente los archivos europeos y americanos y bonaerenses, ¿sí? De modo que de alguna manera están esperando a ser exhumados, y la tarea que asumió con gran destreza y responsabilidad Nicolás es, creo yo, fundamental. No por la importancia que puedan tener los jesuitas en sí mismos como orden, aunque es una preocupación legítima, sino por lo que puede decirnos este material sobre las transformaciones culturales y políticas de toda una época, transformaciones fundamentales para entender Occidente en este periodo bisagra de las últimas décadas del siglo XVIII, época de los antecedentes y digamos post-facio inmediato de la Revolución Francesa, en donde el concepto mismo de historia y memoria se modifica de manera radical. De modo que Nicolás nos deja varias preguntas aquí planteadas, tales como, por ejemplo, ¿qué rol tuvieron los territorios de misión en la formación de la identidad de la orden? ¿Cómo se elabora la memoria sobre la experiencia de la misión en estos espacios? ¿Cuál es la contribución del pensamiento jesuítico, si podemos hablar de tal cosa, a los procesos de independencia en las Américas? Todavía constituye un enigma el modo como los jesuitas expulsos elaboraron el trauma, porque fue un verdadero trauma de los acontecimientos. En muchos casos varios se murieron en el trayecto, que eran trayectos de varios meses desde los territorios americanos. Piensen en traslados de alguien que estaba en una misión entre los guaraníes o en Chiquitos o en Moco, en medio de la Amazonia boliviana, hacia los puertos principales, sea el del Callao, sea el de Buenos Aires,
para de allí trasladarse a otro puerto sobre la costa y cruzar el Atlántico para permanecer en el puerto de Santa María en Andalucía, ¿no? Y de allí ser deportados por vía mediterránea a Córcega en principio y después a Génova. Entonces es la historia de un periplo, es una historia de un gran viaje que merece ser conocida, merece ser reconstruida. Y no sabemos qué pasa a nivel de la psicología personal de estos sujetos que atraviesan grandes distancias. Puede encontrarse, y Nicolás nos ilumina en esa dirección, algunas respuestas parciales al enigma sobre el sentimiento de los jesuitas en este momento, a través de sus propias voces, las voces del exilio, podría decir, y esta figura de Diego de Villafañe es un ejemplo muy concreto en este sentido. Los jesuitas en el exilio fundamentalmente escriben, y es muy interesante, creo yo, pasando esa segunda dimensión de la escritura, plantearse que fundamentalmente existen a través de la escritura. Y me parece interesante esta metáfora pigliana de la respiración artificial, digamos, en la medida que estos jesuitas viven a través de la escritura, es decir, respiran a través de la escritura, para hacer una lectura, digamos, ad hoc de esa metáfora tan linda. Se ha conservado un corpus enorme, y esta escritura compulsiva llena la vida de muchos jesuitas expulsos. Muchos, como digo, viven en la escritura y literalmente muchos mueren en la escritura, es decir, mueren con la pluma en la mano, y hay algunos fragmentos célebres en obituarios de jesuitas en donde dice: este pobre hombre murió, o vivió más bien, para escribir la historia del Chaco, la historia natural del Chaco, y murió en el intento, no llegó a escribir los dos, el segundo y tercer volumen. Y así encontramos anécdotas de este tipo, reflejando el carácter vital de una escritura que es la existencia, es más real que la existencia, la escritura. Me parece también una metáfora interesante para explorar. Tal vez diría unas palabras finales para ir cerrando, a propósito de un fenómeno que me parece a mí que tiene relevancia política y biográfica, y es el fenómeno de la espiritualidad ignaciana. Como ustedes saben, los jesuitas, durante aproximadamente 2 siglos de presencia en los territorios ultramarinos en general, cultivaron un arraigo en los territorios que influyó en la configuración misma de estos territorios, y lo hicieron obviamente a través de manejos políticos, algunos por cierto bastante espurios, pero también a través de la instalación de lo que ampliamente podemos llamar la espiritualidad ignaciana. Para decirlo de manera sencilla y rápida, la espiritualidad ignaciana es básicamente la práctica de los ejercicios espirituales, para decirlo así de manera bastante ramplona, pero que de alguna manera marca la identidad de los espacios en donde ejercieron su actividad a nivel global. Y dejan una impronta tanto en las sociedades criollas locales, de las cuales ellos mismos son parte, es decir, varios de estos jesuitas como Nicolás, como Diego Villafañe, fueron criollos, es decir, nacieron en América, es decir, no eran todos europeos, sino que también dejan una impronta en las poblaciones indígenas, en las poblaciones nativas, que van a continuar, digamos, la tradición de la espiritualidad ignaciana, pero ya sin jesuitas. Bien, el retorno programado y negociado de los jesuitas a lo largo de 3 décadas aproximadamente, o 4,
se produce efectivamente en los territorios de las Américas y el mundo a partir de 1814. Es decir, como digo, prácticamente 4 décadas después de la expulsión de los jesuitas. Ahora, la realidad que encuentran los primeros jesuitas que llegan a los territorios donde la orden ha sido restaurada ya es una realidad que ha cambiado completamente. Estamos ya en estados, frente a estados independientes. Es decir, que el nuevo dilema que se plantean los jesuitas, que se han planteado antes también en la situación de exilio, será de alguna manera ser exiliado de las prácticas que ellos consideran que les son propias, es decir, los espacios de misión, los espacios, digamos, de la educación, donde finalmente se instalan, hasta hoy, como ustedes saben, y donde van a tener un rol decisivo ya en otra configuración política, en otra configuración cultural, y van a, creo yo, repensar su propia identidad, ya no solo como misioneros, sino fundamentalmente como historiadores. Entonces ahí tendríamos quizás la paradoja culminante de todo este proceso, en el que la memoria personal de muchos jesuitas que han vivido en la misión y que muchos, como ustedes saben, se quedan en el camino, la mayor parte mueren en esos 40 años de orden suprimida, recuperarán su rol en la historia de las regiones receptoras en el siglo XIX a través de la escritura de la historia. Y creo yo que este es un momento para repensar precisamente cómo reescribimos la escritura, reescribimos la historia de la orden y de la región, pero desde una perspectiva no jesuita. Y eso me parece a mí que es el gran desafío para los tiempos que vienen. Felicitaciones, Nicolás, y gracias a todos. Exactamente. Bueno. Bueno, para mí es una alegría poder presentar este libro de Nicolás, editado por el SD, en esta colección que dirige Guillermo, por todo lo que representa en términos del corpus documental, su contextualización, su edición, todo lo que ya ha dado, ¿no? Este corpus documental que ha sido reconocido y valorado por las instituciones académicas, ha otorgado títulos y ha otorgado becas y muy merecidas. Y por todo lo que puede dar, ¿no? Por todas las posibilidades que este libro abre, que es un acto de generosidad, ¿no? Poner a disposición estas fuentes sobre las cuales él ha dicho mucho, pero sobre las cuales todavía se puede decir mucho más. Como la mayoría de quienes están presentes saben, se trata del corpus que sirvió de base a la tesis doctoral de Nicolás. Y se trata de un conjunto documental trabajosamente conformado en un arduo trabajo casi detectivesco de persuasión, seducción para acceder a buena parte de la fuente. Los y las historiadoras que estudiamos estas cuestiones deberíamos inaugurar un género que hable de las estrategias para acceder a repositorios esquivos que resguardan los archivos eclesiásticos. En honor a la verdad, no todos los archivos que albergan este tipo de documentación son esquivos, ¿no? Hay el Archivo Arzobispal de Córdoba, de Santa Fe, de Montevideo, el Archivo Mercedario de Córdoba, y seguramente muchos y muchas de ustedes deben conocer otros. Ojalá esto esté empezando a cambiar, porque este libro pone de manifiesto la importancia de acceder a estos archivos y conjura
fantasías que no se condicen con el uso efectivo que se le da en función del avance del conocimiento de un campo temático que los necesita. Entonces, es muy importante ponerlo, la disponibilización de estas fuentes con el prólogo de Guillermo, con el artículo introductorio de Nicolás, porque son escasas estas fuentes, ¿no? Algunas directamente no existen, como el archivo de la Curia Eclesiástica de Buenos Aires, al menos no existe la documentación anterior a las tumultuosas jornadas de junio de 1955. Bueno, entonces este libro pone de manifiesto la importancia de estas fuentes en la medida que se encuentren acompañadas por preguntas relevantes y novedosas, como las que ha realizado el dúo Perrone-Wilde. Se evidencia la importancia de este tipo de fuentes, que se encuentra alojada en archivos eclesiásticos de las órdenes religiosas, para conocer nuestra historia, nuestro pasado, así como la necesidad de poder consultarlas sin restricción. Este libro demuestra asimismo la necesidad de ponerlas en diálogo con otras fuentes provenientes de otros archivos que Nicolás hace, en este caso con fuentes de un archivo público como el Archivo General de la Nación. En este caso se trata de cartas, la mayoría de ellas de un jesuita, y de las redes familiares, políticas y religiosas que construía a través de ellas, que lo sostenían y que sostenían sus proyectos. Son 148 cartas, escritas entre 1799 y 1828, provenientes en gran proporción del archivo de la provincia argentino-uruguaya de la Compañía de Jesús, localizadas en el Colegio del Salvador, y al que Nicolás accedió afortunadamente en los inicios de su investigación, 2013. Revisé los mails, era un poquito posterior, pero los inicios de investigación son de esa fecha. Pero una parte central de este libro que presentamos es el trabajo de enriquecimiento de la correspondencia, que se concreta en 450 notas a pie de página, donde podemos encontrar microbiografías de los expulsos, de miembros de la élite porteña, tucumana, cordobesa y de otras regiones, referencias a autoridades civiles, eclesiásticas, autoridades indígenas, un trabajo descomunal. También hay un trabajo de ampliación y corrección de citas bíblicas, de descripciones de devociones, de referencias a obras clásicas, a tratados de teología moral, entre muchos otros. Nicolás propone algo que resulta muy útil a los y las lectoras, como son los elementos de contextualización. Los distintos momentos de la historia de la Compañía de Jesús, como ha descrito también Guillermo, de la Santa Sede, de las coronas europeas, de la cristiandad occidental. A nivel local, la administración de la Universidad de Córdoba, la presencia y construcción de nuevas jurisdicciones eclesiásticas. Es decir, que se puede hacer casi una lectura en paralelo, ¿no?, de estas cartas y todo el mundo, de su presente que las acompaña y de su pasado que también las acompaña. Además, confiesa 28 veces a quienes no ha podido identificar, con cierto pesar, pero lo dice. Y es muy importante que se diga. La obsesión de todo. La obsesión y también la honestidad. Y además se incluyen mapas con recorridos misionales que también son muy útiles. En todo esta reconstrucción dialoga mucho con Guillermo Furlong, una suerte de antecesor en la edición de este tipo de fuentes.
este libro, la disponibilización de la fuente a través de él, también puede inscribirse en una tradición historiográfica que no sé si la reconoces como interlocutora, pero yo sí, que utilizó fuentes jesuíticas para distintos temas. Me refiero a las investigaciones, por ejemplo, sobre los sistemas agrarios en los años 60 y 70, que llegó a nuestro país con cierto retraso en los años 80 y principios del 90, donde se resalta el estudio de las haciendas, en especial las novohispanas y en particular las de los jesuitas. El antiguo libro florescano, que quizás algunas y algunos conocen, Haciendas, latifundios y plantaciones, reúne parte de esas contribuciones, ¿no? Estas fuentes de las haciendas jesuíticas ya habían aparecido en la historiografía y nos habían permitido pensar problemas relevantes de la historia colonial. En el Río de la Plata, Carlos Mayo utilizó muchas de estas fuentes, sobre todo para Córdoba, para las provincias del NOA, Saramata, Jorge Troisi, para Buenos Aires, Raúl, la Chacarita de los colegiados. Algunas investigaciones solo la usaron en el marco de los estudios de historia socioeconómica y se limitaron a evaluar las posibilidades y limitaciones para el estudio del mundo agrario. Otros estudios basados en este tipo de fuentes de la época de los jesuitas y del momento de su expulsión dieron las pistas para reconsiderar el rol de la Iglesia como administradora de propiedades agrarias, como rentista, como prestamista, como comerciante. Algunas investigaciones tomaron en cuenta estos datos relevantes que aparecían en estas fuentes, en sus análisis, y les convirtieron en problemas historiográficos sobre los cuales hasta ese momento se sabía muy poco. Muchos desplazamientos tuvieron una clara dirección, de los estudios de historia económica a los estudios de historia social y cultural. Algunas de las muy buenas investigaciones sobre el catolicismo colonial siguieron este recorrido, como las de Breitling o las de William Blake. Bueno, dijimos que Nicolás ha realizado un uso intensivo de estas cartas en el marco de su investigación doctoral y parte de las conclusiones las comparte en la introducción. Básicamente se abocó a la construcción de las redes filojesuíticas en Córdoba y en Tucumán luego de la expulsión, donde resalta el papel de Ambrosio Puig. Así, aquí se puede ver otra cosa, como Diego León de Villafañe se suma y continúa la labor de María Antonia de Paz y Figueroa, acá Alicia Fresquina está presente, que fallece en el mismo año en que Villafañe llega, en el sentido de mantener vivo el espíritu ignaciano y algunas de sus prácticas. En su tesis también trabajó sobre la circulación de obras artístico-religiosas, favores, obras académicas literarias, la circulación de los mismos textos de los expulsos en esas redes filojesuíticas, la participación de la élite cordobesa en esas redes, las estrategias de retorno de los jesuitas expulsos y la articulación de sus contactos político-personales locales. Analiza también algo muy interesante, aunque fallido, que es el proyecto misional de Diego León de Villafañe en la Araucanía. En definitiva, hay una serie de temas muy relevantes, muy clásicos, pero sobre los cuales esta documentación puede arrojar nueva luz, como las intervenciones de los jesuitas en los conflictos del Río de la Plata, la difusión de la religiosidad jesuítica,
su percepción acerca del clero secular, la llegada de nuevas ideas político-religiosas, la lucha por la ortodoxia, sus críticas a las autoridades revolucionarias, el problema del patronato, el problema de la provisión de obispados. Es decir, que el contenido de las fuentes permite hacer organizar muchas indagaciones en el futuro, más allá de las que ya están hechas, ¿no? Quedan por saber muchas características de cómo ve a ese mundo diocesano Villafañe, a sus obispos, a sus cabildos, nuevas descripciones e interpretaciones sobre los hechos políticos del momento, las invasiones inglesas, la invasión napoleónica de España, la Revolución de Mayo, la Guerra de Revolución, nuevas descripciones de batallas paradigmáticas como la batalla de Tucumán, los estudios universitarios, qué pasa cómo es su vínculo con esa universidad que había estado en manos de los jesuitas y que ahora vuelve a clero secular después del interregno franciscano. Y algo muy interesante es qué pasa con las relaciones con propaganda fide, ¿no? Porque en muchos lugares estos colegios de misioneros de propaganda fide se montan sobre experiencias jesuíticas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y aunque él no lo logre, en el caso del sur de Chile, estas experiencias efectivamente existen. Y también lo que decía Guillermo acerca del espíritu ignaciano y de los ejercicios espirituales, ¿no? Que continúan en los sitios más remotos y organizados en los contextos más diversos, como los que se dan tras la sierra en el momento del cura Puchero, ¿no? Bueno, como para ir cerrando también. En este libro, enriquecido a partir de todo lo que Nicolás sabe de estas fuentes, puede explicarse de algún modo por algo que yo llamaría una vocación dialoguista de Nicolás y de su generosidad. Y su capacidad para articular el campo de los estudios sobre los jesuitas y otros agentes, instituciones y espacios del mundo católico. Su interés y su capacidad de escucha. La personalidad de Nico ha acercado estos mundos. Su sociabilidad ha tendido puentes. Su tesis, el corpus que le sirvió de base y este libro, permiten seguir estableciendo diálogos que hemos iniciado ya hace unos años entre el mundo de los jesuitas. No sería un típico jesuitólogo. Para nada, gracias a Dios. Sí, Justamente por esta actitud de apertura. Y esto es muy importante porque después de cierta renovación y especialización dentro del campo y de los temas que nos interesan, de los cuales sin embargo falta todavía conocer mucho, en mi opinión hay que profundizar las intersecciones historiográficas y de campos, de historia nacional, de las fronteras, del catolicismo y del giro medial que anda por ahí, que ya han impulsado interesantes preguntas y puedan favorecer la emergencia de nuevos problemas historiográficos. Así que muchas gracias. Me mido el tiempo a mí mismo. No, de la feria del libro, me está controlando. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. La verdad que no me esperaba esta asistencia. Estoy muy conmovido por las presentaciones. Esto de la actitud dialógica, en realidad todo esto fue construido a lo largo de los años con ustedes, no es mérito mío, pero ahora voy a retomar algunas cosas. Pero bueno, sí quiero agradecer a todos los que están acá presentes, a mi familia, a Lucía, a Guillermo, a Elena,
a un montón de académicos acá que si no, se me van los minutos nombrándolos a todos. Algunos están en los agradecimientos, es otro punto para comprar el libro, ahí están los agradecimientos. No, pero eso es un programa para mí o para después. Bueno, yo voy a arrancar con un... Me facilitaron un poco la situación, o sea, además de lo grandioso que dijeron, que no sé si de dónde salió eso, pero no importa, un poco de captatio benevolentia. Iba a arrancar con un chiste, ya Lucía me está diciendo que no lo hiciera. Hay un pequeño chiste que circula sobre los jesuitas que dice: Dios es omnisciente, pero hay 3 cosas que él no puede saber. ¿Cuántas congregaciones de monjas hay? ¿Cuánto dinero tienen los salesianos? ¿Y en qué piensa un jesuita? Lo contó el Papa hace poco, así que está autorizado. Bueno, un poco la idea de este libro, no porque me subí con un libro equivocado, de este libro es, como fueron diciendo Marilena y Guillermo, tratar de meterse en la cabeza, al menos de este jesuita particular que, bueno, como un poco ya narraron, estas son las cartas que el corpus central, no el único, pero sí el que estructuró mi trabajo doctoral. Que bueno, estas cartas hicieron mi tesis. Sobre la historia de cómo llegué a ellas, en realidad esa es su historia de otra obsesión, otra neurosis, algunos que me conocen ya la saben, pero sí, básicamente estuve desde 2014, 2013, persiguiendo diligiosamente la entrada al Archivo del Salvador, cosa que logré muy brevemente en el 2017. Mi tesis inicialmente iba para otro lado, iba a una tesis bastante más clásica sobre producción intelectual jesuítica, ya no me acuerdo del proyecto inicial, pero era muy batlori, muy por otros lados. Y cuando empecé a trabajar, empecé a transcribir, empecé a ver estos entramados, estas conexiones de Villafañe con la mitad del Río de la Plata, dije, bueno, me parece que hay que reprogramar, recalcular e ir por acá a algo distinto. Y bueno, de las cosas que voy a retomar un poco las cosas que dijeron, entonces voy a orientarme con lo que ya dijeron antes en vez de lo que anoté, que ya prácticamente me lo dijeron. Si yo me reconozco en una tradición historiográfica, la que vos nombraste me queda no grande, me queda como no, lamentablemente me reconozco, o no, lamentablemente, pero creo que siempre hacemos el chiste con Fabián y con Vanina, que, bueno, vos me asociaste a Furlong, dialogando con Furlong, y terminé su trabajo al menos. O sea, parte de estas cartas editadas inicialmente fueron menos de un tercio transcritas por Furlong en una revista de la década del 60, y un poco, bueno, sí, vos decís que no soy un jesuitólogo particular, pero este vicio de editar fuentes es un vicio un poco jesuita. Obviamente es difícil dejar de ser atrapado por la compañía. Esta idea de ser un jesuitólogo distinto, soy uno de los pocos que creo que se autodenomina jesuitólogo, ya la gente escapa del término. Pero sí, es difícil escaparse de esas redes, pero creo que en el proceso de edición del libro me di cuenta de eso. Pero yo estoy haciendo lo mismo. Lo mismo, pero no, porque si no, no se vende el libro. Y sí, si bien mi tesis fue sobre las redes filojesuíticas entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y los contactos, y de cómo fueron utilizadas, no solamente por los jesuitas, sino también por otros miembros, obviamente la tesis abrió innumerables caminos de investigación. De hecho, yo me acuerdo que vos querías que agregara un capítulo más a la tesis sobre justamente el problema de independencia, que es una problemática, o sea, la problemática de los jesuitas en independencia es una discusión muy clásica, en algunos aspectos todavía continúa. De hecho, también SB publicó hace un par de años un libro sobre la difusión de Rousseau en Latinoamérica, y el debate de Suárez o Rousseau es el debate central. O sea, ¿quién fue el filósofo de la Revolución? Si un jesuita o un ilustrado. Y sí, queda mucho por hacer en el siglo XIX, en el cual yo ya estoy totalmente zambullido.
Yo creo que igual, justamente, este tipo de cartas, este tipo de reconstrucción de relaciones permiten salir un poco de estos debates de historia intelectual clásica en la temática de los independientes y poner un poco más de carnadura. Es decir, ¿qué significaba para fulano de tal estar en carteo con un jesuita? ¿O qué significaba para un jesuita, sí, estar discutiendo con Belgrano, estar discutiendo con San Martín o con O'Higgins, gestionar con un nuevo gobierno independiente al cual Furlong, con el cual voy a decir que yo dialogo, Furlong llamaba a Villafañe de una manera muy grandilocuente el poeta de la emancipación americana. Y en realidad hizo una poesía en honor a Belgrano, pero hasta 1816, 1817, hasta que logró cruzar los Andes detrás de San Martín, fue bastante crítico al proceso revolucionario porteño y a sus dispersiones cordobesas o tucumanas. Sobre la relación con el mundo eclesiástico local y regional, también yo trabajé algunas vueltas en las tesis, uno intenta abarcar todo y después quiere llenar de notas y llenar de análisis, y en realidad Villafañe tiene una relación bastante jesuita tradicional, por así decirlo, esta idea de soy mejor que el resto y quiero demostrarlo a partir de la discusión del espiritual ignaciano, o a partir de debates intelectuales en el clero local, y eso obviamente no caía muy bien en los sacerdotes tucumanos, al menos tuvo un par de riñas que aparecen acá en las cartas. Sobre los obispos también tiene una relación particular, porque toda esta idea de ponerse del lado de los Funes y cómo otras personas le robaban las oportunidades de la mitra a Gregorio Funes, pero siempre una actitud muy, al menos tradicionalmente, sumisa a la autoridad, pero crítica a su vez a por ejemplo, a Vidal Pino. Sobre la universidad, bueno, sí, Villafañe además, yo hice un pequeño trabajito, no solo es un misionero fallido, sino es un educador fallido. Entonces hay que ver cómo este mito alrededor de los jesuitas, que estaría bueno, que es uno de mis planes rastrearlo en el siglo XIX, es decir, qué se recordó después de estas redes y qué se siguió recordando, qué fragmentos decidieron recordar tanto las élites filo como antijesuíticas de qué era, qué hacían y qué tan milagrosos o no eran, porque hay a lo largo de todo el siglo XIX una idea de que vuelvan los jesuitas, no importa que sean tres ancianos van a evangelizar a una tribu indígena, y lo mismo con la educación. Sí, la educación, acá Villafañe falla estrepitosamente, pero cuando regresan a Buenos Aires, parece ser que la élite porteña va a caudales al colegio, es algo para estudiar todavía, pero por lo que empiezo a ver, tienen un buen público. Hay que ver qué público también. Parece que sí, que efectivamente son unitarios, tengo que explorar. Así que sí, en realidad viene una presentación de libros y me fui con ideas de proyecto doctoral, de PICT, perdón, de PICT. Y sobre Guillermo, bueno, también, sí, las preguntas que mencionaste, la memoria de la misión. Este es un jesuita tucumano de la provincia del Paraguay, como bien marketineramente está en la etapa, pero que se va a misionar a Chile. Y es algo que en la tesis lo empecé a pensar, pero como lo que sí nos falta son las cartas del exilio, o sea, las cartas cuando estaba en Italia, que esa es esta idea de nosotros conservamos las cartas, que probablemente estas cartas de Villafañe hayan pasado a la mano de Funes y por eso las conservamos. Pero las cartas que envió Funes al exilio o las cartas anteriores, bueno, misterios de los fondos de los archivos eclesiásticos. Eso habrá que ver. Pero ¿por qué decidió misionar en Chile? Es algo que se desconoce. Y para mí, salteando la pregunta de los jesuitas sin independencia, la elaboración del trauma del exilio, además de la escritura, yo creo que Villafañe lo tramitó con una, por así decirlo, tosudez. Una tosudez de imponerse justamente en estas riñas locales, en cómo afirmarse en esa identidad jesuítica, a partir no solamente de la espiritualidad, sino también de ser reconocido por los miembros de la tucumana. ¿Y qué significaba eso? En muchos momentos de las cartas se queja de ser el único jesuita, el que está solo, el que me voy mejor, me retiro, porque aquí nadie me escucha.
hay una especie de automartirio, por así decirlo. Pero en realidad, sí, mi idea un poco fue, es mucho la palabra generosidad, pero sí pensé al momento, y con esto cierro, así podemos dejar 15 minutos que faltan en intercambio, si quieren. Sí pensé en su momento que presentar las fuentes era más provechoso que la tesis, ¿no? Porque no considerara que obviamente mi trabajo no fuera interesante, pero de alguna manera era poner a prueba mi tesis. Y decir, bueno, acá está, yo trabajé esto, si estoy diciendo algo mal, corríjanme. Un poco no sé, una de las tantas cosas que pasó por mi cabeza a la hora de decidir editar esto. Pero bueno, en realidad podría seguir hablando y prefiero dejar espacios a la lectura antes que a la palabra. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias por haber venido acá, por escucharme, muchas gracias a ellos por esta presentación merecida. Y bueno, nada, si quieren, creo que tenemos 15 minutos todavía antes que la Feria del Libro nos saque de aquí. Una pregunta, ¿por qué los expulsaron? Bueno, ¿por qué los expulsaron? Es la pregunta, es la pregunta. Para resumirlo, era un momento en que las monarquías europeas, ¿sí?, querían, durante el absolutismo, querían controlar la Iglesia católica, ¿sí? Y las órdenes religiosas, sobre todo la Compañía de Jesús, que tenía una relación muy cercana con su centro romano, ¿sí? La Compañía de Jesús era una orden muy vertical, que obedecía más a Roma que a Madrid, o más a Roma que a París, o más a Roma que a Lisboa. Las monarquías buscaron eliminar todos los cuerpos eclesiásticos que no pudieran controlar. Una hipótesis. La política. Así que eso después, lo que pasó es eso. Primero se expulsaron de Portugal, después de Francia, después de España, de todas las posesiones coloniales y después de los pequeños estados dependientes de las coronas. Paradójicamente lo recibieron monarcas no católicos. Algunos, bueno, la mayoría se fueron a Italia, otros se fueron a Rusia, algunos a Estados Unidos, otros a Inglaterra, Prusia, y la historia de la dispersión y reagrupamiento y padecimiento es larguísima. Y yo agregaría algo. Uno de los pendientes es estudiar qué pasó, el vacío que dejan los jesuitas, no en las misiones, que lo estudió en el resto, en el mundo, bueno, sí en la universidad, sí en las misiones, pero en todos los otros espacios, los colegios, digamos que habían tenido tanta influencia, tantos esclavos, tanta producción, me parece que todavía toda esa historia, seguimos haciendo una historia de la Iglesia Católica en esas décadas, sin los jesuitas y sin explicarlo, me hago cargo. Trabajo para el PICT. Ahí va. Alguien. Nicolás, quería preguntarte cómo fue el proceso de conseguir los permisos para publicar toda la documentación que manejas. Eso es muy interesante. Eso es muy, o sea, hay muchos acá en esta sala que conocen yo lo llamo mi ballena blanca, literalmente porque lleva un poco a la locura. Yo conocí estos fondos a partir de Viviana Pisiulo, una investigadora argentina pero que ahora está en Italia. Ella me hizo saber de la existencia de estas cartas, me dijo que estaban en El Salvador, fíjate, en su momento me dio las posts que había editado Furlong, y yo empecé a preguntar. En realidad yo ya había intentado entrar en El Salvador en el 2013 para el bicentenario de la restauración de la compañía. Me habían encargado un capitulito, Ignacio Telesca, me dijo, fíjate en El Salvador para buscar unos documentos, y no, puerta cerrada. En un momento me derivaban de un mail a otro, de una personalidad. En un momento pasé por un bibliotecario del colegio
Salvador, que me preguntaba si yo, medio en tono código da Vinci, si yo quería usar los documentos para algo en contra del... Bueno, y cuestión que básicamente es insistencia, años de insistencia. En el 2016 me entero de esto y estoy todo un año mandando, hasta que se ve que soy muy cabezado. Sí, o prefirieron la opción, la de menor resistencia. Y me dejaron entrar. Una sesión, una cámara de fotos, y con eso hice una tesis. Después nunca más, después puertas cerradas, hasta el día de la fecha. Que es lo que estamos tratando de gestionar para que se pueda abrir. Pero bueno, yo sospecho que ese fondo es infinitamente más rico. Pero mi pregunta iba más por el lado de derechos de autor, como la compañía deja que vos saques las cartas de sus fondos y que las publiques, porque generalmente... ¿Qué pasa eso, Andrés? ¿Qué? ¿En la feria del libro está viendo el espacio? ¿Se puede apagar la cámara? No, eso no lo conversamos. Eso no lo conversamos, pero... No. O sea, la respuesta es... ¿Cómo? Hasta, claro, no sé si hay alguno entre nosotros en este momento. ¿Cómo? Digamos que hay un tema polémico en torno de los derechos de transcripción, no son derechos de reproducción de los documentos. Entonces no hay una legislación muy precisa al respecto y en última instancia son documentos de dominio público, ¿verdad? Están muertos De modo que supongo que la legislación se está desarrollando en este momento, pero no hay una perspectiva muy clara al respecto. Digamos. El jueves voy a entregar un ejemplar a El Salvador. Así que veré si de cómo reacciones te digo si pasó algo sobre el tema. Pero no, literalmente me mandé. Vamos a decirlo mal y pronto. Pero me hace acordar que cuando pedís documentos en el archivo de Roma, los jesuitas te preguntan para qué, si lo vas a publicar, si muchas veces no te los dicen que no, si no los trabajó justificantes o no. Sí, bueno, no, el tema del manejo endogámico de la documentación, pero acá no tuve ni siquiera ese problema, es como algo que todavía no sé descifrar del porqué de la cuestión, de la falta de acceso. No es la cuestión. Ese es el punto, ¿por qué no quieren abrir los archivos? Sería la pregunta. La dificultad de acceso es que te permitan ver los archivos en general. Después, efectivamente, están bajo el dominio público. Lo que pasa es que uno no accede. Y hay una cuestión básica y es que él fue autorizado a reproducir los documentos con cámara fotográfica, es decir que hay una buena cantidad de archivos, yo diría los más importantes a nivel global, y bibliotecas no permiten hacer reproducciones de fotos, cosa que sí se le permitió a Nicolás. Bueno, supongo yo ahí sí en ese punto de no reproducir las imágenes, pero con respecto a la transcripción que hizo minuciosamente y modernizada. Todo modernizado. Modernizada, es facilitada para la lectura, es ahí en ese punto. Sí. Tampoco es documentación de la institución, es correspondencia, sería personal. Incluso, no quiero hacer propaganda, pero yo hace poco transcribí una visita diocesana en el archivo arzobispal de Santa Fe y con, digamos, no tuve, por supuesto que la gente sabía del arzobispado, pero no tuve que pedir ninguna autorización. En ese caso que sí era institucional. Claro, el modo que pueden ejercer el control es impedirte que obtengas una foto. Ahora, una vez que esos archivos se hacen públicos, ya está. Entonces, lo que quieren, si por algún motivo, una cuestión de poder, de preservar no sé qué, esos motivos no quieren que eso se publicite, lo que te impiden es que no puedas publicitar. Y aún una transcripción manual, siempre está la duda de si transcribiste, si cambiaste, si es original, pueden decir que no. La fotografía es mucho más fidedigna, por eso son tan... no pueden controlarlo después, solo pueden controlarlo antes de que alguien lo haga. Claro, yo trabajo con los archivos de monasterios de monjas
y a mí me lo han todo filtrado. Así Me es. lo han todo filtrado ya. Todo lo que me dan las monjas ya lo leyeron. Pero yo creo que pasa mucho porque no tienen personal para que se ocupe. Es parcial eso, es parcial, porque yo también en su momento me ofrecí, porque tienen un problema oficialmente de, obviamente, restauración Sí. de los materiales. O sea, en ese archivo también funciona, y Guillermo y Fabián conocen bien, la biblioteca Fondo Antiguo, y ahí sí hay un proceso de restauración. Pero, Bien no diría, pero... bueno, la conocen. De vuelta, el problema es que nada se conoce bien. Pero el otro problema que tenían oficialmente es la catalogación. Entonces yo les siempre les ofrecí en su momento, ok, yo restaurar papel, no sé, catalogar, te puedo hacer un catálogo ad honorem, pero bueno, por eso siempre se esquiva la razón del cierre. Pero bueno, el jueves, como le dije a Mercedes, si las gestiones con esta nueva edición son certeras, quién sabe. ¿En todos los archivos del mundo está prohibida la reproducción? No. Con permisos y con las adecuadas normas de citado, en general, hoy hay una política de, ¿cómo se dice?, open access, que se usa el término en inglés de acceso abierto a la documentación. Hay páginas muy importantes de la UNESCO que promueven la política de difusión de la información. Es decir, que en nuestra época, digamos, avanzamos hacia la apertura masiva de documentación, incluso documentación reservada, ¿no? Y ahora, creo de que está prohibido. ¿Dónde está prohibido la reproducción? No, bueno, prohibido, digamos, los archivos secretos en general Está prohibido clasifican. sacar fotos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En muchos archivos y bibliotecas está absolutamente Sí, no, prohibido. después el tema económico, claro. O te cobran bastante plata. En el archivo de los jesuitas ellos hacen la reproducción de los documentos, microfilm, y te cobran 3 euros por página. Por página. Y bueno, mejor no hacer la conversión, ¿no? Pero bueno, para que ustedes tengan una idea de la importancia de la actividad de transcripción en términos de energía, en términos de tiempo, lo que implica, y bueno, en términos de impacto también y de transferencia en la sociedad, poner a disposición información que de otra manera no sería posible. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un trabajo fundamental, casi se podría decir un apostolado, para usar términos religiosos. Y estas dificultades que acompañan a los archivos en los que da sentido a esta cena. Realmente de divulgar, de poner en conocimiento público documentación que no es de fácil acceso y a la vez dimensiona lo que decía María Elena de la generosidad, que lleva tanto esfuerzo, tanto no conseguir eso que uno se lo puede retener para que los demás dependan de uno, ¿no? Esa es la práctica jesuítica que yo no me siento representado. Muy bien, felicitamos. Habías comentado que tenías un proyecto de transcripción en mano de los fondos documentales. ¿Querés comentar? No, todavía no. Tengo que acceder a esos fondos documentales. Yo transcribo lo que quiero después. No, mi proyecto actual está orientado al regreso de los jesuitas, justamente la época del rosismo. Y uno de los interrogantes que está conectado con el libro es justamente, bueno, ¿por qué los convocan de vuelta? O sea, ¿qué imagen se tiene de los jesuitas para que se los quiera volver a llamar después de 70 años casi? Y también la documentación sobre este periodo es muy dispersa. Hay algo en la GN, pero de las actividades en sí mismas estoy casi seguro que está ahí. Yo justamente, mientras tanto, es un proceso de reconstrucción en prensa, en otros intuiciones donde puede haber información, pero bueno, sí, el próximo proyecto será lo que me permitan justamente los archivos. Yo te quería, primero agradecer y aprovechar y preguntarte, pensando justamente en relación con este tipo de fondos documentales asociados a la correspondencia privada y a la experiencia que vos ya tenés en haber trabajado otras correspondencias, por ejemplo la de Funes, si vos pudieras contar un poco
desde tu punto de vista, obviamente que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero ¿cuál crees vos que es la riqueza más grande de este tipo de documentación privada y personal en comparación con otros tipos de documentaciones, como por ejemplo las gubernamentales, las públicas, ¿no? Que como vos bien señalás, en este caso corresponde a podríamos decir, un epistolario de un jesuita casi en confesión privada? Bueno, esto y ya cerramos, creo, Sí. ¿no? Sí. No, bueno, es justamente la falta de filtro. La falta de filtro sería, para en criollo decir lo que es lo valioso de esta documentación. Y sobre todo, de vuelta, lo repito, porque a mí me parece que el antiguo debate sobre los jesuitas y la independencia, es un poco, o ha sido un poco rancio y necesario como generar esas relaciones, o sea, reconstruir estas relaciones. Y eso en la correspondencia se ve muy bien, con sus baches, porque de vuelta esta correspondencia hace continuamente referencia a otras cartas de otros jesuitas o otras cartas con otros autores políticos que ojalá alguna vez se encuentre, pero sobre todo lo fundamental es que le da carnadura a la acción político-religiosa de estos 30 años de actividad en Tucumán.